Y ahora seguimos tomando el pulso a la actualidad diaria en La Picota, pero basándonos en la opinión de nuestros tertulianos, de nuestros picoteros. En este jueves nos van a acompañar en los comentarios. Antonio Monge, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Noches. ¿Qué tal la semana? Bueno, pues calurosa, al menos. Y con ganas de que llegue el fin de semana y el puente. O sea que ya el puente que posiblemente se estropee meteorológicamente. Lloverá, seguro. Bueno, y hará frío. Y aunque ese agua viene muy bien para la aceituna. Bueno. Pepe Pérez Garrido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, aquí ¿No tenéis olivos vosotros? Mucha calor. Mucha calor. Digo que no tenéis olivos, ¿no? Nadie. No, en casa o hay gente que tiene un olivito. Yo ahora no tomo ni aceituna siquiera porque... Al precio que está. Está muy cara. Y el tiempo, pues no te digo nada. El veronio este... Está pesado. Yo recuerdo, dices tú que va a llover por el Pilar, en el Puente del Pilar, no lo sé. Yo recuerdo Puentes del Pilar y que hemos pasado mucha calor y mucho frío, porque es con la Feria de los Gitanos, donde las gitanas se venían con sus abrigos de pieles, pero eso ya hace mucho tiempo, porque desde luego los últimos años siempre ha hecho calor. Nunca... La Feria Chica. La Feria Chica de Mérida, la de octubre. Hay que decir que la Feria Chica en su origen fue una feria de ganado también, como sí, la de Zafra. Bueno, pasa que la de Zafra perduró y la de aquí. Yo recuerdo que cuando era pequeño se ponía en la calle Calderón de la Barca, en la plazoleta de Pizarro. Yo vivía en Travesía de Pizarro y recuerdo las mismas estancias. O sea, podías tomarte la cerveza, jugar y pegar tiros como en la feria de septiembre normal. Se montaban los cacharritos, los niños se montaban en ellos, era igual. Muy reducida, por eso era la chica, pero se hacía en aquel entonces. Bueno, y también se hacía la feria, se hizo por allí, ¿no? Por la Argentina, más bien. Sí, la Argentina. La grande se hacía en la Argentina. ¿no? La grande en la Argentina y la chica en... Antes incluso que estuviera la parroquia de San José. Efectivamente. Hecha. Bueno, en fin, bueno, vamos, ya que estamos hablando de parroquias y de basílicas, vamos a entrar directamente en el tema, porque hoy ha sido presentada la peregrinación que van a realizar desde Totana los miembros de la Asociación de la Santina, que es como la llaman allí, hasta Mérida en este puente de octubre. Más de 1 millar de personas, no solo de Totana, sino también de otros puntos donde hay asociaciones de la Virgen Mártir Santa Eulalia, a excepción de Oviedo, que no viene, van a estar presentes durante este puente en la capital extremeña. Concretamente, 350 personas de la Asociación de la Santina de Totana vienen haciendo el camino desde esa localidad murciana hasta Mérida. Son 715 kilómetros andando. Y el resto, que son acompañantes, ya vendrán en coche y en otras formas de transporte más cómodas. Van a traer a la imagen de Santa Eulalia de Totana, la van a traer el día 12, el día de la fiesta del Pilar, a la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, en Nueva Ciudad. Allí serán recibidos, se va a hacer una Eucaristía y el viernes vendrán todos los peregrinos andando, llegarán a la ermita de la Antigua. Van a hacer un recorrido también por Mérida hasta llegar al puente romano de Mérida, donde en la cabecera van a esperarles los miembros de la Asociación de Santa Eulalia de Mérida con la reliquia de Santa Eulalia. Va a ser la primera vez en la historia que la reliquia de Santa Eulalia va a procesionar por las calles de Mérida. De manera que la imagen de Santa Eulalia de Totana y la reliquia de Santa Eulalia en Mérida van a procesionar juntas después de ese encuentro en la cabecera del puente romano por las calles de la ciudad hasta regresar a la Basílica de Santa Eulalia, donde de nuevo habrá una Eucaristía. Por la tarde habrá diversas actividades y todo esto acabará con una gran garbanzada de convivencia entre los miembros de todas las asociaciones de Santa Eulalia que van a venir. Es un magnífico comienzo para lo que se nos viene encima, y es que el día 10 va a iniciarse el año jubilar eulaliense. 10 de diciembre, efectivamente, 10 de diciembre va a iniciarse el año jubilar eulaliense y de lo que se pretende es precisamente fomentar
o recuperar, mejor dicho, las peregrinaciones a Santa Eulalia. Tú conoces muy bien eso con Santiago, porque aquello es un mundo. Yo, este verano que estaba allí es extraordinario la cantidad de gente que hace el camino de Santiago. Yo creo que es un año muy importante para Mérida, para aquellos que sean creyentes, pues es un año especial, los años jubilares es lo que tienen, pero también para aquellos que puedan realizar ese camino, o esa peregrinación, o ese venir hacia aquí, pues en convivencia, andando y bueno, y todo lo que se hace al lado de una zona de peregrinación, pues también es muy importante. Hombre, para Mérida, aparte de los devotos y todo lo que se mueve en torno a Santa Eulalia y todas las reacciones o relaciones de fe, etcétera, etcétera, pues desde un punto de vista económico también va a ser un hito importante, sobre todo porque vamos a recepcionar a mucha gente que, bueno, pues tendrá que quedarse a dormir aquí, tendrá que comer, tendrá que hacer durante unos días, o al menos eso esperemos, pues su vida aquí, ¿no? Con lo cual, es el principio del año jubilar y esperemos que las actividades, estoy seguro de ello, que serán así, pues sean para gusto de todos y que completen y den el servicio que todos esperan de esta ciudad. Una proyección de futuro muy importante bajo el manto de la Mártir. Es importante el aspecto turístico, el aspecto promocional, pero es más importante para los que somos católicos, para los creyentes, la devoción a la Santa. Hay que tener en cuenta que muchas personas a lo mejor no van a misa o no se llaman a sí mismos cristianos o católicos practicantes, no se llamarán, pero a la Santita le tienen una devoción impresionante. Nada más que hay que ver que cualquiera puede pasar por la calle, por la avenida Extremadura, la zona donde está el Hornito, y a cualquier hora del día te encuentras allí personas hablando, suplicando, pidiendo, rezando o dando gracias simplemente, ¿no? Y qué persona no pasa por allí andando sin pararse y se presigna, se hace el signo de la cruz o hace una inclinación de cabeza. Es un tema entrañable para los emeritenses. Yo pensaba que también se podía haber hecho, coincidiendo con esa última etapa, haber coincidido una etapa desde el camino de desde la ermita de Perales, el camino emeritense que tenemos, ¿no? Desde el camino de Perales hasta el Hornito, ¿no? Se podía haber hecho. Y sería interesante en este año jubilar que periódicamente grupos o individuales o en grupos de personas pudieran hacer, si no diariamente, semanalmente el camino, para ir además incitando un poco y animando a todos los emeritenses a que conozcan el camino de Santa Eulalia. No vamos a tener la fama que tiene el Camino de Santiago y el bullicio y el gentío que tiene, porque ya es exagerado. Es que están continuamente llegando, ¿no? Claro. Hasta mi hija ha hecho este año el Camino de Santiago, los 100 últimos kilómetros. Yo creo que en el camino de Santa Eulalia o el año jubilar, creo que va a haber un mayor porcentaje, o yo al menos lo asumo, de devotos creyentes y que lo hacen por una cuestión de fe, ¿no? El Camino de Santiago ya es otra cosa. También los hay, obviamente, también los hay, que no voy a decir que todo el que haga el Camino de Santiago tiene que ser ateo, no. Pero yo creo que ahí se mezclan otras cosas. Ya estamos en el momento en que, por ejemplo, el Camino de Santiago se mezclan muchas otras cosas. Cuestiones turísticas, cuestiones de retos deportivos, cuestiones de Dios sabe qué, ¿no? Y yo creo que no, a ser pequeñito, pues ya tienes que saber y ya tienes que tener una componente religiosa más fuerte, sí, para la mayoría que lo haga. Lo que pasa es que este camino, aquí está mal señalizado, el camino de la Mártir. Esa es lo primero que tendrían que hacer, lo mismo que pasó con el Camino de Santiago. Al principio en el Camino de Santiago mucha gente se perdía. Ahora está perfectamente señalizado, sí, y saben por dónde tienen que ver, aparte de las guías turísticas, las guías peregrinas que hay para todo el personal, te encuentras con que tiene la flechita amarilla en muchos sitios. En cualquier cruce. Pues lo importante para el camino eulaliense, hay que pensarlo, por dónde se hace el camino y señalizarlo para que cualquier peregrino individualmente lo pueda realizar sin perderse. Se iba en
las últimas reuniones, del plan de actuación, mejor dicho, que se había elaborado en las últimas reuniones del Consejo Eulaliense, estaba previsto, efectivamente, señalizar el camino de la Mártir Santa Eulalia, ¿no? Parece que se va a recuperar, sea lo que fuere, efectivamente, tanto para creyentes como para no, para los que no lo son, es una oportunidad única, unos evidentemente motivados por la fe y devoción a Santa Eulalia, y otros porque el turismo religioso bueno, pues potencia la actividad en la ciudad y es un eslabón más de la cadena que se une al turismo patrimonial que tiene y que ofrece Mérida. Semana Santa, o sea, claro, es uno de los momentos también cumbres de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso, la semana pasada, ahondando en lo que tú decías, Pepe, una persona que no cree, que no es creyente, tuvo un problema familiar con un familiar, un problema de salud que, bueno, afortunadamente se ha saldado bien. Pero me decía, aunque no soy creyente, fui a ponerle una vela a Santa Eulalia. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Es muy tradicional en Mérida. Y sobre todo nuestros abuelos, yo, vamos, desde chico. Fíjate, yo lo hemos comentado aquí más de una vez, en más de una ocasión en La Picota, cuando yo venía en la anterior etapa, que en Santa Eulalia la procesión que se hace el día 9 es la procesión del pueblo, donde iban las abuelas con los hijos, con los nietos, en la procesión, y la del día 10 es la procesión de las instituciones religiosas. Un poco de diferencia. Van también personas, pero en menor medida. La víspera, la del día 9, la procesión de Santa Eulalia, desde la iglesia de Santa Eulalia hasta la concatedral de Santa María, esa procesión es la procesión del pueblo. De la popular, la de las velas. Sí, 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 la de las velas. Bueno, como decimos, en cualquier caso, comienza un año muy importante para la ciudad y estas son las vísperas, antes del año jubilar eulaliense. Esperemos que cuaje todo ese esfuerzo que se está realizando desde las instituciones y desde la propia Iglesia para recuperar los caminos de peregrinación de Santa Eulalia y abrir esa nueva brecha del turismo religioso, que es lo que pretenden, lo que quieren las administraciones recuperar. Bueno, las administraciones, básicamente es el Ayuntamiento de Mérida, porque la Junta de Extremadura no está colaborando o no se le ha pedido la colaboración. En cualquier caso no está, pero sí el Ayuntamiento de Mérida, que ha apostado fuertemente por este capítulo del turismo religioso. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, no tan amable, porque la Secretaria General de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, de la Junta de Extremadura, saben que se suprimió la consejería, se dejó una secretaria de Igualdad adscrita a la presidencia de la Administración Autonómica, ha dicho que Vox ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para que se dé conocimiento a los padres de los escolares sobre cualquier contenido sexual o afectivo o ideológico que se le pueda impartir a los alumnos en los centros escolares. Pues la Secretaria de Igualdad ha dicho que este no es el PIN parental que defiende Vox y que no tiene que ver con esta situación, que es una propuesta basada en el artículo 27 de la Constitución española. ¿Vosotros cómo la interpretáis, Antonio? El artículo 27 lo que viene a decir es que todos tenemos derecho a la educación y a una educación libre. Es lo que dice, no dice nada más de afectivo sexual, ideológico, no dice nada de eso. A mí me parece que solo el planteamiento del impulso en sí mismo es un planteamiento hipócrita. ¿Por qué? Porque introduce una cuestión que no existe y la introduce dentro del debate público como si hubiese ya de por sí un debate dentro de la sociedad. Y este problema, este en concreto, no existe en las aulas. No hay ningún tipo de problema de que dentro del currículum haya contenidos. Primero, no hay contenidos afectivos sexuales. Si recordáis la pasada edición en la que yo estuve aquí, una de las quejas es que realmente en el currículum no hay ese tipo de contenidos. ¿Por qué? Por las diversas presiones que hay dentro de la sociedad de lo que interpretan unos y otros, y así nos va como nos va.
que delegamos toda la formación afectivo-sexual a las grandes plataformas de pornografía, haciendo una dejación como familias de esa formación. Y por otro lado, contenidos de carácter ideológico dentro del currículum. Debemos tener en cuenta que el currículum es una ley que está aprobada por el Parlamento. ¿Eso qué se supone? Que las leyes tienen contenidos ideológicos cuando están aprobadas por la mayoría de la representación del pueblo, ¿vale? ¿Qué es ideología dentro del currículum? Porque podemos decir qué es ideología dentro del currículum. Ideología es, por ejemplo, la teoría de la evolución. Lo es. En Estados Unidos hay muchos estados donde para ellos eso es ideología. Ideología es la Agenda 2030, cambio climático. Que todos seamos, ¿es ideología? ¿Está respaldada por la ONU, la Unión Europea y el propio Estado? Lo es. ¿Qué es ideología? Ideología, para algunos podría ser decir que en un libro de texto aparezca que Franco era un gran libertador de la nación. ¿Vox estaría de acuerdo con que se quitase eso, por ejemplo? ¿A que no? Porque ese tipo de cuestiones, puede haber algún caso particular, extremo y aislado donde se dé, inmediatamente se retira el libro de texto, pero no es una cuestión que esté en el debate del día a día. Con lo cual, introducir este tipo de medidas, no se sabe muy bien para qué, para movilizar a un cierto sector de la población, poniendo en entredicho la labor que tenemos los docentes, pues, sinceramente, no me parece que sea lógico. La respuesta del propio gobierno tampoco me parece lógico, porque decir que no tiene sentido y que eso no es el PIN parental porque se está refiriendo al artículo 27, de nuevo, por lo que dije antes, el artículo 27 no habla nada de esto, de la Constitución. Es que no habla nada de esto, con lo cual estamos contestando a algo con otra cosa que es absolutamente distinto. A mí me parece que ya raya el diálogo entre besugos. Y poco más. Dice algo. Sí, lo de la libertad de elección de tal, que todos tienen que ser educados. En su punto 3 dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Religiosa y moral, sí. Venga, entonces aquí, ya, pero me refiero, en el currículum... Yo no sé lo que están pidiendo porque yo no he visto la moción. Claro. Punto número 1. Pero el punto número 2 es, si lo que estás pidiendo es que se tengan en cuenta a los padres, a mí me parece correcto. Pero es que los padres, Pepe, los padres saben ya en estos momentos, porque está publicada en DOE, y además tienen los libros sus hijos en casa, saben lo que van a dar en todo momento. Es que lo saben. A mí me pilla ya muy mayor, ya pero, no me da tiempo a ver los libros de mis nietos. Claro, pero es que, a ver, está ahí. ¿Por qué esta inquina o lanzar esta sospecha? ¿A cuento de qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué les mueve para hacer esto? Quizás lo que les mueva, cuando se refieren a la ideología, es todas las leyes que están aprobadas y que ellos no están de acuerdo. Y es una forma de minar esa ley. Pero hay que tener en cuenta que si jugamos a esto... No tienen poder ni claro, para poder minar esa ley. Pero lo que te decía ni antes... esa ni ninguna. Mira, tú imagínate que yo digo, y yo me declaro moralmente, de la religión de los que pensamos que la Tierra es plana. Y entonces, cuando a mi hija... Los hay. No. Los hay. Los terraplanistas. Pero dices tú, es que hay ciertos países, regiones, en donde esto, que a nosotros nos parece una estupidez, no es tan estupidez. Y entonces yo digo, cuando llegue el tema de explicar que la Tierra es redonda, yo quiero que me avisen, porque mi hija eso no lo va a escuchar. Y menos de un profesor. Porque moralmente yo estoy en contra. Es que este tipo de juegos, quien dice esto, dice la teoría de la evolución, dice 1000 cosas con las que Vox puede estar en contra, ¿vale? Pero claro, yo sinceramente creo que entramos en ya una tendencia posmodernista a argumentar mediante juegos verbales e intentar introducir dudas donde no las hay, que creo que es un juego muy peligroso, porque sobre todo puede derivar a que
determinadas personas lleguen a la conclusión de que, bueno, pues que a mí no me da la gana y por tanto mi hija, pues, todos los o mi hijo años no. vemos en medios de comunicación algunos cortes o algunos WhatsApp que te envían de algunos periódicos de estos digitales que en algunos colegios hacen manipulación del tema de los afectivo sexual de los niños, sin contar con los padres. Incluso han llegado a enseñar algunas historias que no vamos a reproducirlas aquí, que no se deben hacer. Yo no sé si se referirá a esto, yo no estoy aquí para defender a vos, pero yo lo que sí digo es que se tiene que tener en cuenta la voluntad de los padres en todos los medios públicos deben garantizar ese derecho de los padres. Sí, y es que la cuestión es que se garantiza. Que para eso también te debería haber libertad de elección de colegio. Bueno, con lo cual pero libertad, es que yo creo que son temas diferentes. Una cuestión es la información. La libertad del colegio. Con elevación nos podemos ir hasta la luna. Claro. Pero que yo creo que la libertad de elección de colegios la hay, ¿no? Lo que sucede es que yo insisto, el otro día planteábamos, y yo a los oyentes en estos momentos le diría lo siguiente, que hiciesen una reflexión. Aquellos que tengan hijos, nietos, ¿cuándo fue o ha sido la última vez que han hablado de temas sexuales con sus hijos? Posiblemente la mayoría dirá que no, que nunca, porque eso son cosas que, como voy a decirle yo a mi hijo de 16 años o a mi hija de 15, esto como... Vale. Entonces, paso a la siguiente pregunta. Esto y hace es una 30 labor, años te diría que sí, pero en los momentos actuales yo estoy convencido de que no. De que todos lo hablan. No, siempre habrá excepciones. Yo como docente y que doy clases a niños, yo cuando llegamos en el tema de la reproducción en biología, pues yo ahora como estoy en el ámbito práctico también tengo que darles biología, me dicen que matemáticas, ¿no? Sí, pero también tengo que dar biología y física y química. Yo soy un todoterreno, ¿no? Pero todos me dicen que no, que eso no se atreven. ¿Cómo van a decir eso sus padres? Y siguen diciéndolo. Claro, y el problema principal que hay aquí es que las familias muchas veces no hacen esa labor. Los centros educativos tenemos hasta cierto punto mucho reparo en decir según qué cosas, todos, porque puede herir la sensibilidad de tal. Y entonces, ¿cómo se educan ellos? ¿A quién se lo dejamos? ¿Se lo dejamos como antes entre uno y otro, que se vayan aprendiendo entre los amigos? ¿O se lo dejamos a la maquinita? A Internet, eso te iba a decir, y el problema que genera Internet, que no son como moralmente, lo ocurrido en Almendralejo. Que no son moralmente... Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos para la escuela, pero entonces hay que plantearnos seriamente qué es lo que hay que contar. Porque las familias, o al menos yo por mi experiencia, no están cumpliendo con esa labor, que tampoco la cumplían antes, porque bueno, antes era más difícil, pero ahora tampoco se está cumpliendo. Vamos a ver, es muy corriente ahora mismo. Y se corre el problema además de que se confunde la educación sexual con la pornografía. Los chicos y chicas lo confunden porque, claro, tenemos una herramienta que es esta, que puedes acceder a todo. Y si no está cortada, pero pues se puede padres, confundir y vienen muchísimos problemas. De fiesta a los fines de semana le dan sus preservativos. Y pero cuando se lo dan, han hablado de ese tema, no es simplemente, toma, para ti. Pero algo hay que decir, ¿no? Claro, eso sería una sexualidad responsable. Eso sería lo ideal, pero no todas las familias lo hacen. Pero yo voy más allá. Es decir, cuando tú le das al niño o a la niña el preservativo, tú le dices, pero vamos a ver, tú, si vas a tener algún tipo de relación, tiene que ser, primero, consentida, y esto todos entendemos que deberían serlo, pero consentida no simplemente que diga que sí, sino que sea un momento en donde los dos están de acuerdo en plano de igualdad, donde ninguno va a hacer algo con lo que se siente incómodo. Y claro, esto no siempre es así. Y esto es educación afectivo-sexual. Y entender que, vale, es una unión que no tiene por qué ser únicamente física, sino que también puede ser una unión, y debería serlo, de emocional y de sentimientos. Esto es educación afectivo-sexual.
esto nosotros en las clases no podemos decirlo, porque no entra dentro del currículum. Entonces, cuando Vox dice que estamos diciendo esto, ¿es que estamos diciendo esto? Bueno, ¿es descabellado decir esto que estoy diciendo yo? Yo no sé lo que dice porque yo no lo he visto, tampoco en los datos que nos ha dado Fran. Vox se está refiriendo, y además que eso lo quiera decir. Que si el tema de los LGTBI, que si el tema de no sé qué, y es lo que les toca a las narices. Y entonces dice, pues de esto no se hable porque va en contra de mi moral. Bueno, me parece muy bien, informemos a los padres. Tampoco está hablando en contra de su moral, está hablando de los padres, de que sea con conocimiento de los padres. De todas formas, yo no vengo aquí a defender a... No, ya lo sé. Sí. Yo simplemente, dentro del contexto en el que estamos hablando, el artículo 27 lo que dice es que le reconoce a los padres el derecho. Pero es que el derecho lo tienen por ley, es que lo tienen, está en los libros, está en todo. A mí me pareció ayer muy curioso que cuando salió esta noticia, pues bueno, la Secretaria General de Igualdad. La Secretaria General de Igualdad y creo que la Secretaria General de Educación también estaba en un acto en contra de... ahora voy a hablar de eso, porque tú has dicho una LGTBI, clave ¿no? importante, No, a ver, es que el tema es el tema del LGTBI. Ayer se celebró un pleno escolar en la Asamblea de Extremadura contra el bullying por LGTBI-fobia, al que asistieron todos los grupos parlamentarios menos Vox. Pero Vox es que es una ley, no asistió. Es que la ley LGTBI es extremeña también, es que no nos están imponiendo nada de fuera. Es que, a ver, ¿qué tipo de cuestiones? Perdona, de lo que se trata, no digo simplemente de lo que se trataba en este pleno escolar es bueno, de advertir sobre el acoso que producen al colectivo LGTBI en centros educativos extremeños. Algo que creo que entra dentro de la lógica de todos, ¿no? Yo, en la posición esta de Vox no la entiendo sinceramente, el no asistir a este pleno, porque se trata de derechos de una parte de la población. Pepe, Antonio. Yo, perdona, es que esto me enervo porque... Allá cada uno con su responsabilidad, con sus actos. Pero esto, por ejemplo, Extremadura, y además está votada, creo recordar, no sé si yo me estoy equivocando, la ley LGTBI extremeña está votada por un amplio consenso, incluido Partido Popular, PSOE, o sea, fue una ley consensuada y que además entra dentro de lo que es la lógica de cualquier persona decente, de decir que alguien porque tenga una orientación sexual no le vas a arrinconar y a tratar como si fuese nada. Es que vamos a ver, no sé, es que muchas veces con este tipo de mensajes de esta sociedad posmoderna en la que estamos, donde intentan a través de afirmaciones contarnos determinadas mentiras o posverdades, claro, a mí me surge siempre el malestar de cómo denunciar o hacer ver a la gente que esto que están planteando no tiene ningún sentido, ¿no? Y siempre te surge esa teoría. Es decir, ¿cómo discutes tú con alguien que la Tierra no es plana? Es que es muy complejo, ¿no? Es que es muy complejo convencer a alguien que dentro del currículum no hay este tipo de comportamiento. Pero bueno, no sé, yo... ¿Qué te diga? Bueno, vamos a otro asunto. Dejamos nuestro ámbito más cercano para acercarnos al territorio de la política nacional, porque desde que esta semana el rey encargara a Pedro Sánchez someterse a la sesión de investidura, a la presidencia del gobierno, pues bueno, se han desatado multitud de mensajes políticos de un lado y de otro. Precisamente en apoyo a la negociación que está llevando en estos momentos el Partido Socialista, de momento solamente con Sumar, que se produjo ayer el contacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, me refiero a la negociación con los partidos independentistas catalanes acerca de la amnistía a los independentistas imputados por el 1 de octubre, por el referéndum, perdón, no por el 1 de octubre. Por el referéndum de independencia de Cataluña. Marlaska, el ministro del Interior, ha dicho que hay que tirar hacia adelante y que las heridas cicatricen para dar cabida a toda la sociedad, encaje a todos los territorios en la sociedad española. Pepe, sobre esto, la amnistía. Yo es que cuando me hablas del amigo Marlaska, todo lo que diga o lo que haga lo pongo en solfa. Porque desde que persiguió de tal forma que luego ha perdido en los tribunales al coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil
obligándole queriéndole obligar, que el coronel tuvo bueno, iba a decir una picardía, pero no me callo. Tuvo la sangre fría de no darle los datos que le pedía porque se lo había prohibido el juez. Lo defenestró, lo ha ganado un juicio, tanto la restitución de su categoría como ahora el subir a ser general, ¿no? Yo cada vez que dice algo Marlaska lo pongo en duda. En este caso, con la amnistía, hay que tirar hacia adelante, siempre hay que tirar hacia adelante, pero no por la ley de la amnistía, hay que tirar hacia adelante con la Constitución en la mano. ¿Es constitucional o es anticonstitucional la ley de amnistía que se quiere aprobar? Todavía no tenemos los datos. Se están filtrando cuestiones que dicen, pero lo más peligroso de esta ley de amnistía es que está hecha por políticos y para beneficiar a políticos que van a votar la propia ley que les beneficia a ellos. Me caben todas las dudas del mundo. No creo yo que la ley de amnistía sirva para tirar hacia adelante y que las heridas cicatricen. Lo que van a hacer es una traición. Y no lo dice solamente el Partido Popular, que lo dicen muchos españoles y muchos exaltos cargos del Partido Socialista. Ayer fue el último Ibarra, por cierto. Vale. Antonio. Bueno, yo creo que entramos ahora en una nueva etapa y es el momento donde sí que deberían empezar, o se debería empezar a dar vuelta a las cartas, ¿no? Está encargado el presidente en funciones de formar un nuevo gobierno y ahora es cuando empieza de verdad todo este devenir de contactos, etcétera, etcétera, y pactos. Porque tenemos que tener en cuenta que para apoyar un gobierno cuando no es de otro partido, pues obviamente tiene que haber una serie de contraprestaciones, porque, entre otras cosas, son partidos políticos diferentes y, por tanto, representantes de esos partidos políticos son diferentes, con otra serie de inquietudes que representan a su distrito electoral, en este caso su provincia, o lo que sea, que no sea provincia, Ceuta, Melilla o zona foral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tema de amnistía. Claro, todos estamos suponiendo de que la amnistía ya es un hecho, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que, bueno, la amnistía tendría posibilidades de ejercerse si hay un mínimo de votos suficientes como para que fuese necesario tener que llegar a la amnistía como pacto para provocar o propiciar la formación de un nuevo gobierno. Yo creo que estamos adelantando muchas cosas y no sé hasta qué punto esto está ya hecho. Y está redactada la ley de amnistía, como muchos dicen, que ya hay borradores. ¿Te refieres a que tiene que ser sometida a votación en el Congreso? Y además, yo en esto, que voy a decir, un Congreso, bueno, un gobierno en funciones, el tema este de aprobar la ley de amnistía antes de la formación de un gobierno, una ley, bueno, pues requiere un tiempo. Yo no sé si los plazos serían lo suficientes como para aprobarla previamente a que votasen como nuevo presidente a Pedro Sánchez. No sé si habría plazos materiales, tiempo material como para aprobarla. No creo que todo caso sería posterior. Pudieran aprobarla. Pero bueno, que nos estamos montando también un globo que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la ley de amnistía, estamos hablando de una cuestión que es un futurible que puede llegar a pasar o no. Porque, entre otras cosas, como bien le dijo la vicepresidenta, hombre, primero tienes que pactar con Sumar, que todo el mundo da por hecho que la cosa va a ir para adelante, ¿no? Pero ya le ha dicho incluso que esto del Ministerio de Igualdad, que lo quiere retomar el PSOE otra vez y que no se lo daría, con lo cual va a haber unas fricciones. El PNV ya le ha advertido también que una cosa es que no vote a favor de Feijóo, pero otra cosa es que le vote a favor de él. Sobre todo porque PNV y H. Bildu tienen elecciones dentro de nada y pueden necesitar vender a su propio electorado muchas otras cosas. Es decir, yo no sé si el tema de la amnistía va a ir antes que todas estas negociaciones previas, pero aún falta camino. De hecho, todo este mes de octubre se lo han dado de plazo para
ir haciendo. No sé si hay ya fecha para la votación, pero creo que no. No hay fecha. Aún no hay fecha. Se presume que podemos llegar La única mediados, fecha, mediados de noviembre. la única fecha que hay es 27 de noviembre, se cumplen los 2 meses. Exactamente. Por eso, antes sería mediados, antes de la... Se tendrá que poner de acuerdo, me imagino. Porque el 27 de noviembre, de no haber investido al presidente, iríamos directamente a elecciones. Esa es la fecha. Porque cuenta los 2 meses desde la primera votación, efectivamente. Y todo esto sin haber entrado en el debate de si yo puedo estar de acuerdo o no, o qué me parece a mí la amnistía como tal. Es decir, tienen que pasar una serie de cosas que cuando lleguemos ahí, pues ya lo que pasa es que es muy sospechoso que todos hablan de amnistía y Pedro Sánchez muy socarronamente silencia esa palabra y no contesta nada de esa palabra, cuando todo el mundo está hablando de ello. Todo el mundo, incluso de su órbita. ¿Qué pasa? Que no le llaman amnistía, le llamarán de la forma que sea, pero lo que está claro es que en la Constitución solamente se recogen los indultos, y no se recogen indultos generales, sino indultos parciales para unos determinados casos. Yo no soy jurista, yo es lo que he escuchado en medios de comunicación a jueces o magistrados en algún programa de radio del tema ese, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que al final van a saltarse porque van a llamarlo de otra forma para que no puedan decir no es una ley de amnistía, es una ley del perdón, es una ley de olvidemos nuestro enfado, lo llamarán como quieran llamarlo, pero una amnistía es anticonstitucional a mi entender, por lo que los datos que me han dado, ¿no? Obviamente que repugna lo que dijo Jay Ibarra, repugna que precisamente el señor fugado, el señor prófugo de la justicia venga a reírse de nosotros, porque ahora se puede dar una paradoja. Si se aprueba una ley de amnistía y Puigdemont ya puede venir, los que estuvieron encausados podrán reclamar indemnizaciones por haber estado en la cárcel. No, desde un punto de vista legal, no, nunca. Puestos a pensar, ¿Por qué? puestos a pensar en la ley podrían decir y que se indemnicen a los que lo hayan sufrido. Hasta eso si quieren, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ¿qué me refiero? La ley de amnistía, si es en el hipotético caso de que se llegue a aprobar por el Parlamento, pase todos los trámites, a buen seguro de que tanto el Partido Popular como otros partidos pues la impugnarán ante el Constitucional. Sí, pero eso es para hoy, para mañana, ya lo sabe, Antonio. Sí, que el Constitucional tiene al frente al que fue fiscal general del Estado. Sí, pero bueno, nos podemos llevar a Europa. De hecho, la Asociación de Fiscales... Fue ministro también, ¿no? ¿No fue ministro de Justicia también? Sí. Una asociación de fiscales también ha reclamado frente a Europa que esto es una locura, cuando las asociaciones de fiscales, asociaciones profesionales, no pueden emitir ese tipo de comunicados generalistas sobre leyes que aún no están tal. Es decir, aquí hay como todo un movimiento, incluso que empezó cuando Feijóo se estaba presentando como candidato a presidente del gobierno, sobre una hipotética ley que ya estaba firmada, hecha, del siguiente que se iba a presentar. Bueno, yo creo que está bien como juego dialéctico, ¿no? Pero ¿no pensáis que desde hace 3-4 semanas no ha evolucionado más el tema de la ley de amnistía? No, se ha incorporado. Pero se ha incorporado el referéndum. Y se ha incorporado 450.000 millones de euros. No, pero vamos a pedir, claro, ellos están pidiendo. Sí es normal, porque dentro del juego político de tal, todo el mundo pide. Me parecería ilógico, de hecho, yo creo que lo comenté aquí, es decir, cuando alguien ante un reto de estos dice, no, yo pase lo que pase te voy a votar, hombre, si yo hubiese votado ese partido que dice eso, me cabrearía con él. ¿Por qué? Porque no está defendiendo mis intereses. Hombre, algún tipo de reclamación tendrás que ponerle, algún precio tiene que haber porque yo permita tu investidura cuando no eres de mi partido y no defiendes a mis electores, o en principio no tienes por qué defenderlo. Me refiero en concreto al caso de Coalición Canarias, cuando al principio dijo que ya que no
la señora Oramas que no iba a tener ningún tipo de contraprestación para apoyar al Partido Popular o una cosa de esta, ¿no? Es decir, aquí estamos en un juego que es lógico. Sí, pero lo que pasa es que esa señora, Sí. bueno, ella no, el jefe de su partido ya ha denunciado que todavía no sabe, porque todavía no se habían dirigido a ellos, Pedro Sánchez no los habían llamado por teléfono, y les ha dicho que lo que prometieron hace 4 años no lo han cumplido. Vale. Entonces están cabreados, es normal que no quieran pactar. Bueno, en cualquier caso, tenemos por delante hasta mediados de noviembre que se produzca presumiblemente la sesión de investidura, un proceso largo, primero la negociación con los partidos. El PSOE ya ha anunciado que va a someterlo a la militancia, el pacto, o los pactos posibles que se pueda llegar o alcanzar, y a ver qué dice la militancia del PSOE. Pues eso va a ser otro espectáculo. Sí. A ver qué dice la Y a militancia ver qué del dice PSOE. también la militancia de Jun. Sí, Esa es otra, sí, porque también lo van a someter. Bueno, al Consejo de la República, Nacional de la Ellos República. están claro, van a sacar todas las prebendas que puedan y van a decir que sí. Y Ojo a todo tenemos- esto, que al final el que tenemos más puede 4 años. sacar y más inteligentes han sido siempre son los del PNV. Exactamente. Son los más inteligentes porque sacan tajada de todo, económica me refiero. Y además no se publicitan como No, nosotros. efectivamente. Lo hacen a la chita Que son callando. muy inteligentes. Pero yo, ya que todos van a consultar a todo el mundo, digo yo, hombre, solo falta el PP y el Vox que también consulten a ver qué les parece lo que los otros están consultando, y no acabaríamos entonces antes convocando unas nuevas elecciones, porque si todos vamos a consultar a todos, ¿no? Convoca elecciones ya. Que es la consulta. Que es la consulta real. no o sea, puede- déjate no puede es que convocar. estamos llegando, a ver, pero que estamos llegando a unas paranoias mentales y a unas cosas que yo no logro entender. Son presunciones todo. Claro, bueno, Y pues, sí, Bueno. y sí. Seguiremos hablando de este tema. Sí, no, sí. Va para largo Vamos y a tener tendido. tiempo para hablar. Y en vuestra próxima visita seguro que estará de nuevo en ciernes el debate sobre este y otros asuntos colaterales de la próxima investidura. Y lo que dijimos entonces, también yo lo vuelvo a repetir, yo rogaría a los grupos que tienen posibilidad de formar gobierno que acortasen los plazos en lo sucesivo para que el país no tenga que estar parado tanto tiempo, hasta que tenga un nuevo gobierno. Porque no es normal que desde julio que votamos entremos en noviembre todavía prácticamente sin tener un gobierno conformado. Nos vamos, señores, a agradecer como siempre a nuestros picoteros su presencia y evidentemente su opinión. Gracias, Pepe, que tengas una buena semana. Disfruta Muchas gracias, de este calor, entre comillas. Y del puente de disfrutar, que viene, digo. ¿no? Y del puente que viene. Y del puente, que parece ser que en principio meteorológicamente se puede estropear, aunque vuelvo a repetir, viene muy bien para la aceituna, para engordar la aceituna, y a ver si engorda la aceituna y baja el precio del aceite. Qué buena, un poquito. qué buena falta hace. Que a todos nos viene muy bien eso, Antonio, que disfrutes también de esta semana, de lo que queda. Gracias. A ustedes agradecerles su atención y su fidelidad, como siempre. Encantados de vernos en La Picota aquí en Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva edición, será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Recuerden, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, redes sociales y página web de televisiónextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches, sean muy felices.